la proporción o porcentaje es un parámetro que lo estamos buscando ¿dónde? En la muestra. Y el intervalo de confianza, entonces, ¿qué es? El intervalo de confianza es un rango que nosotros vamos a crear. ¿Sí? Intervalo, ya hemos visto. ¿Qué es un intervalo? Antes hemos visto. Una referencia de dos valores, por ejemplo, un límite inferior y un límite superior. En ese intervalo que nosotros vamos a crear, que vamos a generar, ¿ya? Con un determinado nivel de confianza que nosotros le vamos a dar, vamos a tener una probabilidad de encontrar en la muestra el valor real que ubicaríamos en la población. ¿Ya? Eso es, en líneas generales, el intervalo de confianza. Vamos a trabajar con un nivel de confianza que habitualmente trabajamos con un nivel de confianza del 95%, y vamos a incorporar otro término acá, que es el nivel de significancia, ¿ya? Es alfa, que lo vamos a ver como alfa. ¿Y qué es alfa? La probabilidad de equivocarnos, que no es igual que el margen de error, ya que hemos visto en la obtención de la muestra, con una población conocida o desconocida. Ahí recuerden que el margen de error era independiente del nivel de confianza con el cual estábamos trabajando. Habíamos dicho que podíamos trabajar con un nivel de confianza del 95% y tener un margen de error del 3%. Acá, el nivel de confianza, ¿sí?, concuerda con que con el nivel de significancia en su suma, que me daría 100% en total, si estamos hablando como porcentaje, o me daría 1, si es que estamos hablando como proporción pura. Entonces, tomando una muestra del total de la población como ejemplo acá, la media aritmética de la frecuencia cardíaca en 1000 personas es de 70 latidos por minuto. ¿Qué pasa? Al ser solo una parte de la misma, ese resultado no puede generalizarse a toda la población. Para que nosotros podamos generalizar, vamos a encontrar límites en los cuales se podría visibilizar esa media aritmética de 70. O sea, la vamos a extender un poco hacia arriba y hacia abajo para que nos demos un margen donde podemos encontrar el valor que ubicaríamos en la población total. Hacemos todo el procedimiento para obtener el intervalo del rango y chequen, en este caso hemos sacado 60 ya por debajo de la media y 80 por encima de la media. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, ya vamos a tener esa probabilidad de encontrar el valor real de la media aritmética en ese rango que hemos creado, ¿dónde? En nuestra muestra. Ese valor real de la media aritmética lo encontraríamos en la población. Nos estamos dando ese juego de números para encontrar ese valor real que observaríamos en la población, ¿dónde? En la muestra. Es lo que vamos a hacer ya con la creación de los intervalos de confianza. Es decir, que vamos a trabajar con un nivel de confianza 95% y un nivel de significancia del 5%, que habitualmente está expresado en el nivel de significancia en proporción 0,05. Pero si nosotros hacemos la suma, vamos a ver más adelante. Si está expresado en proporción 0,05 como porcentaje, ¿cómo sería? 0,05% me da 5%. 5% más 95% que es el nivel de confianza me daría el 6%. ¿Quién decide esto? El investigador. Cuando está construyendo sus intervalos de confianza, el investigador define con cuánto va a trabajar. Habitualmente les he dicho que trabajamos con un 95% de confianza. Pero si trabajaríamos con un 97% de confianza, ¿cuál es el nivel de significancia? 3%. Y como proporción, ¿cómo lo veríamos? 0,03. Si trabajamos con un 98% de confianza, ¿cuál sería el nivel de significancia? 2%. Pero lo visualizamos a alfa como 0,02. ¿Entiendes? Eso es importante porque nos va a ayudar muchísimo cuando estemos trabajando en contraste de hipótesis de medidas estadísticas que se utilizan en la bioestadística analítica, ¿ya?
Es decir, cuando vayamos a ver si una variable puede estar relacionada a otra, si hay asociación, si hay influencia, ¿sí? Vamos a manejar mucho el nivel de significancia y el nivel de confianza también como parte de la construcción de estas medidas de asociación. Entonces es un inicio a lo que vamos a ver más adelante con nuestras medidas de asociación. ¿Ya? Entonces, ese es el algoritmo que nos muestra de qué forma vamos a trabajar en un estudio. Lo primero que nosotros visibilizamos es, tenemos definida desde el momento en que hemos identificado a nuestro problema, la población. ¿Bien? Eso nos trabajamos nosotros. Esté bien definida, que esté bien definido nuestro problema en población, tiempo y lugar. Entonces, nosotros ya definimos cuando estamos en el momento de identificar alguna problemática, de seleccionar alguna problemática, con qué población vamos a trabajar. Una vez que tenemos definida bien la población con la cual vamos a trabajar, nosotros haremos nuestra evaluación de la posibilidad de trabajar con toda la población en su conjunto, o si no, obtener una muestra. Y hemos dicho que lo posible esa muestra sea representativa. Si hemos decidido trabajar con una muestra, ya podemos realizar el estudio, el trabajo de campo, no necesariamente experimento, ¿sí? Sino la medición de las variables. En lo ideal se dice en metodologías de investigación que las investigaciones deberían ser de tipo experimental, o mínimamente ver una relación o asociación de variables. Pero nosotros hemos visto que muchas de las investigaciones no necesariamente van a ser experimento. ¿Y experimento qué supone? Manipulación de variables, ¿cierto? Entonces, a su nivel de formación es poco probable que usted vaya a hacer una experimentación, pero sí pueden hacer una descripción del fenómeno, pueden ver si existe relación o asociación de variables, eso hemos dicho. Hacemos el trabajo de campo, realizamos la medición de las variables que vamos a utilizar, sacamos nuestros resultados, ¿sí? Y con un determinado intervalo de confianza o nivel de confianza vamos a hacer una estimación de esos parámetros que vamos a sacar, media aritmética, proporción, ahí para la mediana, etc. Para casi todas las medidas estadísticas podemos sacar intervalos de confianza, pero nosotros nos vamos a enfocar solo en dos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, además porque ser las que más se utilizan, ¿ya? Y con un determinado nivel de seguridad, ¿ya? Que es el nivel de significancia, vamos a sacar nuestras conclusiones respecto a lo que queríamos lograr, ¿ya? Seguimos esta serie de pasos en una investigación. Como bien nos decía Cristian, un intervalo de confianza es un rango de valores, ¿ya? Que nosotros vamos a construir, ¿ya? ¿Dónde se calcula este rango? En la muestra, ¿ya? En el cual vamos a encontrar el verdadero valor del parámetro, que lo visualizaríamos ¿dónde? En la población, con una probabilidad determinada por nosotros, 95, 96, 95%, 98%, 98%. Entonces, para que se nos quede en la cabeza que es un intervalo, es un rango de valores que lo vamos a calcular ¿dónde? En la muestra, y en el cual vamos a encontrar el verdadero valor del parámetro, ya sea una media aritmética o una proporción, que lo visualizaríamos ¿dónde? En la población. Y este procedimiento lo vamos a calcular con un determinado nivel de confianza o probabilidad, y también, como se supone, con un nivel de significancia X. Estamos para que se nos quede esto como definición conceptual, y es fácil, es un rango, ¿sí? Pero calculamos ¿dónde? En la muestra. Y en ese rango vamos a encontrar que el verdadero valor del parámetro que observaríamos ¿dónde? En la población total, con un determinado nivel de confianza o probabilidad, y también con un nivel de significancia determinado. ¿Qué es lo que me muestra el intervalo de confianza? No confundan intervalo con nivel de confianza. El intervalo juega con ¿qué? Con dos valores, un rango, ¿verdad? El intervalo de confianza describe ¿qué cosa? La variabilidad entre la medida obtenida en un estudio, que es la muestra, y la medida real que observaríamos en la población. Pero que es lo que nos decía Cristian, el valor real que observaríamos
cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad del valor real. ¿Ya? Aquí hablamos de distribución normal, que la veríamos ¿dónde? En la población. ¿Ya? Y hemos visto que es una distribución normal. A esta altura ya no tenemos que repetir que es una distribución normal. De esta manera, en un intervalo de confianza al 95%, ¿ya? ¿Qué nos indica esto? Que dentro de ese rango que vamos a crear nosotros, que es el límite inferior y superior, ¿ya? Se encuentra el valor real, que lo visualizaríamos ¿dónde? En la población total, ¿ya? Con una certeza del 95%, que es la probabilidad que nosotros estamos definiendo, que nosotros nos estamos dando al crear ese rango. ¿Ya? Esta parte es muy conceptual, ¿no? Pero tenemos que entenderla nomás para que sepamos al final qué es lo que estamos creando, ¿ya? Con esos números y qué es lo que vamos a encontrar. La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro lo encontremos en la población, ¿sí? Que lo visualizaríamos en la población y que lo vamos a encontrar ¿dónde? En la muestra se encuentra calculado entonces en este rango que nosotros estamos creando. ¿Eso qué es? El nivel de confianza. Nuevamente, la probabilidad de encontrar el verdadero valor del parámetro en nuestra muestra, que lo visualizaríamos ¿dónde? En la población total, ese valor real, que se llama nivel de confianza. La probabilidad de encontrar el valor de nuestro parámetro, ya sea una media aritmética o una proporción, ¿dónde? En la muestra, y que lo visualizaríamos en la población total, se llama nivel de confianza. ¿Y de dónde sale esta probabilidad? De 1 menos alfa. ¿Ya? ¿Qué es alfa? Es el nivel de significancia. Es la probabilidad que tendríamos de equivocarnos. 1 menos alfa. Habitualmente construimos los intervalos de confianza con un 95%. ¿Y de dónde sale ese 95%? Realmente, ya, la fórmula no debería ser esto, ¿verdad? 1 menos alfa, que me dé 95%, ¿será real? ¿O no? 1 es el total. Las probabilidades actualmente las manejamos entre 0 y 1. Para que entendamos mejor, lo único que hacemos es multiplicar por 100, ¿no es cierto? Si hablamos de 1 menos nuestra probabilidad de equivocarnos, que es alfa, o nuestro nivel de significancia, en este caso decidimos trabajar con un 5%. ¿Cuánto sería? Si haríamos literal 1 menos 0 menos 5, ¿cuánto me da? Menos 4, nada que ver, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿O de qué forma realmente visualizaríamos y entenderíamos mejor la fórmula? Sería 100 menos 5, 95%. Si estamos trabajando en términos de probabilidad como una proporción pura, ahí sí, 1 menos alfa, ¿ya? 1 menos ¿cuánto sería acá? Si estamos trabajando con una frecuencia pura, frecuencia relativa pura, tendría que ser 1 menos 0,05, ¿cuánto me da? 0,95, ese sería mi nivel de confianza. Y luego, lógicamente, tendría que multiplicar ese resultado por 100 para que esté expresado como porcentaje. ¿Bien? Eso tenemos que acostumbrarnos simplemente. A ver en qué momento vamos a utilizar el porcentaje y en qué momento vamos a utilizar la proporción pura. Lo ideal es que nos acostumbremos a manejar como proporción pura y después recién hagamos la multiplicación por 100. Entonces, bajo esa premisa, 1 menos alfa, alfa ¿cuánto es la probabilidad de equivocarnos? ¿Sí? Y si yo tengo en mi cabeza ya como automático un 5%, en proporción pura, ¿cuánto sería? 0,05. ¿Sí? Si yo decido que mi nivel de significancia va a ser del 2%, ¿cuánto sería como proporción pura? 0,02. ¿No? Entonces, de eso sale el nivel de confianza. ¿Ya? De restar 1 menos alfa, que es el nivel de significancia, que entre paréntesis, ¿qué diríamos que es el nivel de significancia? La probabilidad que tenemos de equivocarnos. ¿Ya?
Entonces, el nivel de confianza, para recordar qué es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el rango o intervalo que hemos construido, ¿ya? Y que lo vamos a encontrar en procedimiento, ¿dónde? En la muestra, ¿sí? En la muestra. Y este valor verdadero lo tendríamos que visibilizar, ¿dónde? En la población total, ¿ya? Menos frecuentes son los intervalos con un alfa del 10%. No es recomendable trabajar con un nivel de significancia del 10%. ¿Por qué? Porque estoy dando un margen muy grande de qué? De equivocarnos. No es margen de error, ¿ya? No es margen de error. Diremos que es la probabilidad de equivocarnos, o alfa, ¿ya? Lo que se recomienda es trabajar, si no es en el 95% de confianza, trabajar con niveles de significancia menores, ¿no? Un 4, 3, 2%, hasta 1%. Pero eso de qué va a depender de muchos factores que determina el investigador. Por ahí, si trabajamos con esto, le va a repercutir también en la cantidad de individuos que yo podría visibilizar en mi muestra. Si yo he trabajado con un nivel de confianza en la obtención de mi muestra con un 95% de confianza, por lógica también trabajaré con un 95% de nivel de confianza en la construcción de estos rangos o intervalos. Quiero ajustar más, le voy a dar mucho más precisión a mi procedimiento, entonces trabajaré con un 4% de nivel de significancia. Hay menos probabilidad de equivocarnos si yo voy reduciendo eso, 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende? Trabajaremos entonces en primera instancia con la construcción o la obtención de intervalos de confianza para la media aritmética. Ya sabemos que es la media aritmética, ya han llevado hace rato, es una medida de tendencia sinusal única que me dice qué valor tienen los demás valores, ¿sí? Y para su obtención utilizamos todos los valores de nuestra serie de datos. Ya vemos que los números los dividimos entre. ¿Qué vamos a necesitar entonces para la obtención del intervalo de confianza? Uno, se supone, si vamos a sacar el intervalo de confianza para la media aritmética, ¿qué necesitaré? La media aritmética. Otra cosa que es fundamental es la desviación estándar, que ya sabemos que es una medida de dispersión, tal vez la ideal dentro de las medidas de dispersión, porque toma en cuenta los signos, hemos dicho, entonces es un poco más sencillo. Y por último, conocer el número de personas estudiadas. Estas tres cosas necesitamos para sacar el intervalo de confianza. En sí, el procedimiento y la aplicación de la fórmula es fácil, ¿verdad? Pero se supone que de inicio debemos conocer teóricamente qué son los intervalos y rangos. Por eso nos hemos tomado un buen tiempito, ¿ya?, para entender los mismos, ¿ya? Porque van a checar la fórmula, no es complicado. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a obtener los rangos o intervalos para la media aritmética de hematocrito. ¿Ya? Hematocrito. Se supone que si voy a trabajar con media aritmética, ¿ya?, y también con la creación de intervalos de confianza para la proporción, tengo que trabajar con variables de tipo cuantitativo. No puedo sacar intervalos de confianza para variables cualitativas. Hemos dicho que cuando hablábamos de distribución normal, la distribución normal vamos a verla o vamos a verificarla para qué tipo de variables cuantitativas. No estamos trabajando con una distribución normal con variables cualitativas. ¿Ya? No hay. ¿Ya? Entonces, tenemos los valores del porcentaje de hematocrito. La unidad de medida del hematocrito, ¿qué es? El porcentaje. 40%, 45%, 48% está expresado en porcentaje. ¿Ya? Obtenidos para 30 estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina que tienen entre 18 a 20 años.
Ahí están los datos. ¿Ya? Ahí tenemos los datos de Manuscrito en sus 20 estudiantes. La media aritmética, que están sus barritas ahí arriba, ya saben. La media aritmética del Manuscrito en estos 20 estudiantes, ¿cuál había sido? 45.7%. La varianza había sido del 14%. ¿Qué es la varianza? El cuadrado de las desviaciones. El cuadrado de las desviaciones. ¿Sí? Es el promedio del cuadrado de las desviaciones. La desviación estándar había sido del 3.7%. En promedio de nuestro valor central 45.7 se puede alejar hacia arriba o hacia abajo en un 3.7%. Eso ya hemos explicado incluso en clases prácticas, lo que es la desviación estándar. Y tenemos un total, de 30 alumnos, no son 30 alumnos con los cuales hemos trabajado. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar para obtener el intervalo rango para la medida. Aquí chequé y sé qué significa intervalo de confianza. Sub el nivel de confianza o esa probabilidad que nosotros estamos definiendo de encontrar el verdadero valor del parámetro en nuestra muestra, que lo visualizaríamos ¿dónde? En la población total. Aquí hemos trabajado con una muestra de 30 alumnos de la facultad. ¿Cuál sería mi población total? Los 2.000 alumnos de la población. En esta población voy a encontrar el valor real. El valor real. Ahí está el valor real, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos creando el rango o intervalo donde vamos a encontrar el valor del parámetro, que tendría que ser igual al que visualizaríamos en la población real. Hice intervalo de confianza, ya, 95, que es el nivel de confianza con el cual estamos terminando de trabajar, es igual a ¿qué? A X bar, que es X bar, la media aritmética, más menos Z. Z, ¿qué llegaría a ser? El valor que vamos a encontrar del nivel de confianza expresado en una distribución normal. Recuerda, ya hemos visto Z. ¿Dónde hemos visto Z? En la muestra. Para un 95% de confianza, ¿cuál es el valor de Z? 1.96. Para un 97% de confianza, ¿cuánto tenemos? Para un 99, 2.576 y demás, ¿no es cierto? Para el 97, 2.170, tenemos nuestros valores de la distribución de Z en una distribución normal, ¿ya? Que lo sabemos. Y no es mucho lo que tendríamos que recordar como una muestra, ¿por qué? Porque no hemos visto mucho trabajar en la creación de rangos o intervalos de confianza con un 10% de nivel de significancia, 9%, 8%. Ya, pues ya sabemos qué tenemos que poner en Z. Por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n, que es el número total de individuos que tengo en la muestra. Todo esto conocemos, no es nada novedoso. Ahora yo les pregunto, ¿por qué después de X tengo más menos? ¿Por qué? Porque vamos a crear intervalos, vamos a crear un rango. Y para crear un rango, tengo que tener un rango que tenga un límite superior y que tenga un límite inferior. Entonces, a la media aritmética le voy a sumar y le voy a restar todo lo que voy a encontrar después de realizar estas operaciones. Así voy a tener un límite superior o rango superior y un límite inferior. Voy a tener dos valores. Se supone que si estoy buscando intervalos, tengo que encontrar dos valores, límite superior y inferior. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí lo ven? Ya. Hemos dicho que para Z el valor a un 95% de confianza es 1.96. Simplemente despejamos nuestros datos. No despejamos nuestros datos. Primero vamos a cambiar a los valores que tenemos los componentes de nuestra fórmula. X barra la media aritmética de qué?
del hematocrito en este estudiante era de 45.7%. Lo ponemos acá. Z, 1.96. Desviación estándar era 3.7 y N era 30. Vamos a cambiar. Y están visualizando que a este lado primero voy a trabajar con menos y a este lado voy a trabajar con más. ¿Para qué? Para crear rangos de cierta. Necesito mi límite inferior y mi límite superior. Después todo lo demás es facilito. Si se dan cuenta, se hacen las operaciones y listo. Recomendación que siempre hago y les he venido haciendo a ustedes también. La suma para el final. Primero está multiplicación, división y todo está entre paréntesis. ¿No? Entonces, lo primero que haré será despejar todo este lado de aquí. ¿Ya? Raíz cuadrada del 30, ¿cuánto me da? 5.4. Ahí está despejado el numerador. ¿Qué tengo que hacer? 3.7 entre 5.4. ¿Cuánto me da? 0.69. 0.69 por 1.96. ¿Cuánto me da? 1.35. Al final, recién, al final, 45.7 menos 1.35, 44.35. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el límite inferior del intervalo para la media aritmética del hematocrito. Para obtener lo otro, hago exactamente lo mismo, solo que en vez de restar, voy a sumar. Yo no sé este procedimiento, yo no lo voy a explicar porque es lo mismo, ¿verdad? Aquí sale lo mismo, ¿cuánto? 1.35. 1.35. En vez de restar 45.7, voy a sumar a 45.7 el 1.35. Y me da 47.05. Ya tengo los dos valores. 44.35 y 47.05. ¿Quién hace la interpretación de esto? Según lo que hemos explicado. El intervalo de confianza del 95% de hematocrito sería entre 4 y 45%. Ya. Eso de forma genérica. Desmenuzadito, lo que significa que trabajando con un 95% de probabilidad de confianza, de nivel de confianza, tengo la probabilidad de encontrar en este rango el verdadero valor de la media aritmética que se observaría ¿dónde? En la población total de estudiantes. Eso es, ¿lo ven? El intervalo de confianza. Es la probabilidad que yo voy a dar de encontrar en ese rango de valores el verdadero valor del parámetro que lo observaría ¿dónde? En la población. ¿Ya? Lo que nos ha dicho Gustavo, ¿no? Está bien como básico, pero si yo quiero desmenuzar más para explicar a otra persona, se explica mejor. En ese rango que he creado de 44, 45, 47 por 0,5 existe una probabilidad del 95% de encontrar el verdadero valor de la media aritmética que yo observaría ¿dónde? En la población total. ¿Se entiende? No es complicado el procedimiento, sí. No, un poquito de tiempo por ahí donde en la interpretación. No, pero vamos a hacer 8 ejercicios más y va a ir asentándose esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo generamos el intervalo de confianza para una proporción? ¿Ya? Para una proporción. Chequemos. ¿Y por qué se trabaja solo con media aritmética y con proporción? La mayoría de los eventos en salud respecto a la frecuencia de los mismos los expresamos en proporción pura o en proporción porcentual. A ver, porcentaje de mujeres embarazadas, porcentaje de personas que han salido positivas a la prueba rápida de VIH, porcentaje de personas que tienen buen conocimiento. Casi todo es porcentaje o proporción. ¿Ya? Si hablamos de proporción, nos vamos a acostumbrar para que no hable mucho bamboleo en estos
de conocimiento, ya cuando hablamos de proporción, que sea proporción pura, ¿ya? Y si queremos que esta proporción pura, o tenemos el dato, ¿sí?, de la proporción expresada en porcentaje, la podemos decir proporción porcentual o porcentaje, ¿ya? La proporción entre 0 y 1. ¿Cómo la vamos a representar a la proporción? Esto trabaja con proporción pura. ¿Cómo la vamos a representar a la proporción? Con esa P con su sombrerito, ¿ya? Esa P con ese sombrerito es la proporción pura. Después todo lo demás de la fórmula ya conocemos. IC es el intervalo de confianza que vamos a construir a un determinado nivel de confianza, ¿sí? P, ¿qué hemos dicho? La proporción, ¿sí? La proporción pura. 1 menos la proporción. 1 es el total, ¿no es cierto?, de la probabilidad menos la proporción que hemos encontrado del evento que estamos tratando de construir sus intervalos, dividido entre n, que es el total de individuos que hemos trabajado con nuestra muestra. ¿Se entiende? Vamos a construir con un ejemplo entonces. Antes, se supone que nuestra fórmula tiene más menos, ¿no es cierto? Aquí. El intervalo de confianza para una proporción de un determinado nivel de confianza es igual a ¿qué? A la proporción más menos z. Así que está ligado z a ¿qué? Al nivel de confianza con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Por raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción dividido entre n. Entonces, como tenemos más menos y sabemos por qué tenemos que tener más menos en la fórmula de los intervalos, la desglosamos. ¿Sí? Una que va a restar la proporción menos todo lo que tenemos en esta parte de la fórmula, y la otra, la proporción más todo lo que tenemos a este lado en el desglosamiento. Trabajaremos con el ejemplo. ¿Ya? Tenemos un estudio de prevalencia de factores de riesgo en una corte de 825 mujeres en la enfermedad de la ciudad de Sucre. Se encontró que el 26% eran obesas. ¿Ya? Vamos a trabajar con la creación de un intervalo de confianza del 95% para esa proporción de mujeres. ¿Se entiende? ¿Cuál es mi muestra? 825 mujeres. ¿Y cuál sería mi población total? Las mujeres de la ciudad de Sucre. Porque estamos trabajando ¿dónde? En la ciudad de Sucre. Número total, 825. Porcentaje de obesas, 26%. Aquí está expresado como proporción porcentual o como frecuencia relativa porcentual. Para sacar la proporción pura, ¿qué hacemos? Esto ya hemos visto en otros ejercicios en práctica también. No nos fijamos. Hemos hablado actualmente de la transformación de esto que es facilito en la obtención de los cuantiles en datos agrupados en clases simples. Si yo quiero transformar a una proporción pura un porcentaje que hago dividido entre 100, nada más. En este caso, si el porcentaje de obesidad en mujeres es del 96%, la proporción pura, ¿cuánto será? 26 dividido entre 6, entre 100, perdón, 0,6. Aquí no creo que ustedes tengan que interpretar. Si la proporción, el porcentaje sería del 50%, ¿cuánto sería su proporción pura? 0,5. Sí. ¿Está claro? Entonces, primero transformamos la proporción pura, que sería la P, entonces, en todo caso sería 0,26. ¿A cuánto vamos a trabajar el nivel de confianza? Al 95% que habitualmente se trabaja. ¿Sí? El valor de Z al 95% de confianza es un punto 96. Listo, ya tenemos todo para respetar. Hacemos, como hemos hecho, con la creación de intervalos para la media aritmética, lo mismo con la obtención para la proporción. A este ladito sustituyo mis valores. P, ¿cuánto era? 0.26. El valor de Z al 95, 1.96. Aquí todo menos. Raíz cuadrada de la proporción de 0.26
1 menos la proporción que es 0.26 dividido entre nuestra muestra que es 825. Solo resta hacer las operaciones. ¿Ya? 1 menos 0.26, 0.74. 0.74 por 0.26, 0.19. 0.19 entre 825, 0.0002303. Raíz cuadrada de 0.0002303, 0.0151756 por 1.96, 0.03. A este 0.03, perdón, al 0.26 recién le restamos el 0.03. 0.26 más 0.03, 0.23. ¿Está claro? En el otro lado, ¿qué hacemos? En el otro lado siempre ya no vamos a lo mismo. El procedimiento sería OPA que haga 2 veces, ¿no? Si sé que a mi media aritmética le tengo que restar y sumar, entonces en un lado resto y he hecho la operación y en el otro simplemente le voy a sumar todo lo que he obtenido. A 0,26, ¿cuánto le voy a sumar? 0,03. Me sale 0.23 el intervalo el límite inferior del intervalo de confianza y 0.29 el límite superior. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo estaba expresado anteriormente la proporción de mujeres obesas? El porcentaje. Para entender mejor, ¿qué hago? Simplemente multiplico por 100 estos dos valores que he encontrado del límite inferior y superior del intervalo de confianza. Sería 23% y 29%. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza para el porcentaje de mujeres embarazadas es de 23% y 29%. Hasta ahí está fácil. Si quiero explicar un poquito más, ¿qué diré? Habiendo trabajado con un 95% de confianza, la probabilidad de encontrar el valor de ¿qué? Del porcentaje de mujeres obesas, ¿sí? En mi muestra está entre 23 y 29%. Ese valor que yo lo publicaría en mi muestra tendría que ser el valor que yo visibilizaría como valor real, ¿dónde? En mi población total. ¿Sí? Con calmita, pensando. Si aprende, esto no se puede aprender de memoria. Este último que hago, ¿sí? Si se dan cuenta, no siempre repito lo mismo. ¿Por qué? Porque voy pensando. ¿Sí? En definición, que hemos dicho que es el intervalo de confianza. Si nos acordamos de eso, vamos a poder hacer esta otra explicación. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es la probabilidad de encontrar en mi muestra el valor real del parámetro que visualizaríamos ¿dónde? En la población total. No hay tanto drama en qué? En obtener, porque la obtención de los intervalos, o crear nuestros intervalos, no es difícil con las fórmulas. En lo que se me tranca un poco es en hacer la interpretación. La primera es facilita, porque ¿qué diríamos? El intervalo de confianza para la proporción de mujeres embarazadas, de obesas en la ciudad de Sucre es del 23 al 29%. Facilito eso. Si busco una sola explicación, ¿ya? Ahí se me traba un poco. Pero ¿qué necesitamos para hacer esa sobreexplicación? Simplemente entender qué es el intervalo de confianza en definición y agarrar ese concepto y aplicarlo a esta sobreexplicación. ¿Se entiende? ¿Ya? Nos quedamos acá. Porque hay una utilidad más que le vamos a dar al intervalo de confianza que la vamos a explicar mañana con calma. ¿Ya?